Hola, hola. Hola. A ver,
Muy buenas noches. Tal vez podrían confirmarme el audio, por favor, para saber si está llegando. Ya, muy bien, muchísimas gracias. Bien. Bien, muy buenas noches, jóvenes, señoritas, muy buenas noches. Nuevamente nos encontramos ya en un segundo día de este programa, ¿no? De este curso de nivelación académica. Entonces, ya me conocen a mí, también al licenciado Crispín, que enseguida va a estar con ustedes. Les doy la bienvenida esta noche, todos sean bienvenidos. Como ya les había hablado anteriormente, el día lunes, les pediría siempre, por favor, a todos que tratemos de ser participativos en las sesiones virtuales. Este tipo de clases de autoformación requieren siempre, ¿no? Un poquito de esfuerzo tecnológico, ¿no? Necesitan comprarse megas, necesitan estar con el celular. No hay otra forma de conectarse, ¿no? La educación virtual es así. Necesitamos también estar en casa, sea desde el celular o desde una computadora, necesitamos estar en casa para poner atención. No sirve de nada estar en la calle, caminando, estar conectado, no nos sirve de nada. No tiene ninguna, no va a tener ninguna utilidad. Entonces, siempre esas recomendaciones, por favor, sigan. Otra recomendación que les doy, jóvenes, les pido que coloquen sus nombres cuando se conecten. Hay algunos que colocan tal vez algún seudónimo. Trataré para que podamos nombrarlos, ¿no? De su nombre. ¿Está bien? A partir de hoy vamos a tratar de ser siempre más participativos. Les pido que haya mucha confianza. Mi persona y el licenciado Crispín vamos a ser sus profesores durante estos 4 meses. Entonces, tiene que haber una confianza para que haya buena comunicación entre nosotros. ¿Está bien? Por favor, se les pide eso. A ver, vamos a tratar, no tengan temor de conversar. No les estoy pidiendo que activen su cámara, ¿ya? Pero sí les voy a pedir que activen su micrófono. Por ejemplo, quisiera saber de dónde nos hablan. Quisiera saber desde qué parte nos hablan. Hay muchos que son de lugares alejados, algunos que están en la ciudad. Yo he tenido ya la oportunidad de presentarme ante ustedes. Ahora tal vez ustedes quisieran que un poquito se animen a conversar. Simplemente indicando buenas noches, mi nombre es Luis, y estoy hablando de aquí, no sé, de aquí del Chaco, ¿no es cierto? A ver, ¿quién se anima de manera voluntaria a saludarnos? A ver, aquí tenemos a Ariel, dice. ¿Qué tal, Ariel? ¿Se escucha el audio? Tal vez puedes respondernos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, licenciado, ¿se me escucha? Sí, perfecto, perfecto. ¿Desde dónde nos hablas, Ariel? ¿Cómo están? Les hablo desde la ciudad de Sucre, de la zona de las Astambos. Ah, qué bien, qué bien, un gusto. Yo también no estoy muy lejos de la Jastamba. Ah, Un un gusto, gusto. Ariel. Así, con confianza. Como amigos vamos a siempre conversar y vamos a lograr una buena comunicación para tener buenas clases. A ver, ¿quién más se anima? Delma. Delma, ¿puedes activar tu micrófono? A ver, no, tal vez está sin audio. A ver, preguntemos aquí a Ana Gabriela. Buenas tardes, licenciado. Está. Buenas tardes. Desde Ana Gabriela. ¿Cuál era la pregunta? ¿Desde dónde nos hablas?
donde zona Mercado San Antonio. Ah, qué bien, Sucre nomás estamos. Muy bien. A ver, vamos a preguntar a alguien más. Delma no nos respondió. Aleli Vargas. Buenas noches, licenciado. Mi audio ¿Cómo está está? mal. Ah, ya, está perfecto, no hay ningún problema. ¿Desde dónde nos hablas? Desde Sucre, igual de Villa Bolivariana, ¿conoce? Por Sí, ahí. sí, sí. Sí, Qué por ahí. bien. De la Villa Bolivariana. Muy bien, ahí está. De esa manera, chicos y chicas, miren, estamos agarrando un poquito de confianza, ¿no es cierto? Estamos conversando entre nosotros. Tiene que haber esa comunicación. Miren, estamos arrancando de manera gradual el área del lenguaje. Tenemos que ser participativos. Vamos a llegar al área de matemática, vamos a ser también participativos porque vamos a ir preguntando. Necesitamos capacitarnos, necesitamos volvernos expertos. Tenemos que adquirir habilidades para rendir un buen examen de ingreso. Esa es nuestra misión. Si estamos pocos en el grupo, no importa, con los que estemos. Si al final nos quedamos con un estudiante, ese estudiante va a recibir toda la capacitación que se necesita. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, dicho todo aquello, no olvidemos recordar lo que hicimos la anterior clase. Hablamos de los 3 momentos de lectura. ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando agarro un documento? ¿Cómo puedo comprender mejor el documento? ¿Cómo puedo comprender ese texto mucho mejor? Debe haber una estrategia de lectura, ¿cierto? Antes de la lectura, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se aplica el primer momento de la lectura? El antes de la lectura. ¿Qué pasa después de un momento? Que es durante la lectura. Durante la lectura. ¿Qué debo hacer? ¿Qué tipo de análisis debo hacer durante la lectura? ¿Y qué pasa después de la lectura? ¿No es cierto? Son esos 3 momentos que nos van a ayudar a tener una buena comprensión lectora. ¿Está bien? Entonces, es una estrategia que debemos ir practicando hasta dominar. Y habíamos practicado con esto que es la cigarra y la hormiga, ¿no es cierto? Es un ejemplito nada más. Nosotros ya en casa tenemos que ir practicando con otros tipos de lecturas. Debemos agarrar ya otros textos y ver si en verdad sirven estos 3 momentos de la lectura para comprender mejor. Si tienen dudas, van a preguntar aquí al docente de lenguaje. ¿Está bien? Entonces, una vez más, dicho todo aquello, esta noche vamos a reforzar una vez más los 3 momentos y además el docente nos va a enseñar algunas otras estrategias de lectura. ¿Está bien? Bueno, bienvenidos entonces sean una vez más. Les voy a dejar con el licenciado Crispín Ticona, que es el docente de lenguaje. Dicen, tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias, jóvenes y señoritas. Muy buenas noches. Un gusto saludarles nuevamente. Hoy estamos empezando a desarrollar nuestra sesión número 2, la clase número 2, correspondiente al área de lenguaje, ¿no? Muy atinadamente reflexionaba el licenciado Aldo que los aspectos, las estrategias que estamos aprendiendo acá, tenemos que empezar a practicarla, a utilizar, y eso nos va a ayudar bastante a poder ver si de verdad estos 3 momentos de la lectura que hemos ido hablando inicialmente eh, van a dar resultados, ¿no? Si es cierto que hemos ido de una cuestión básica, apoyado en pequeños videos, ¿no? Para que un poquito nos motivemos, nos facilite la comprensión y nos haga ver cuán importante es plantearnos las preguntas en el antes, en el durante y el después, ¿verdad? Hoy vamos a trabajar ya con texto, ya no con imágenes, ya no con videos cortos, ¿no? Ya hemos visto la importancia de plantear en la primera clase, así que ahora vamos a ir fortaleciendo, consolidando estos momentos y otros elementos más que tienen que ver con la comprensión lectora, para tener una buena comprensión lectora. Y eso es el objetivo de este primer módulo, ¿no? Una lectura que nos permita comprender y lo que aprendamos se quede en nuestra memoria de largo plazo, ¿no? O sea, que se quede ahí eternamente, que nos acompañe y a partir de lo que vamos aprendiendo, vamos fortaleciendo nuestras capacidades y habilidades en la comprensión lectora. Muy bien, con esa introducción entonces,
Les vamos a ustedes invitar cuando planteemos algunas preguntas sin temor a equivocarse. Abren el micrófono, para eso nos va a ayudar el licenciado Aldo. Él va a estar en el Meet y va un poquito dirigir esta parte de las consultas, por favor, ¿no? De las preguntas y de las respuestas. Muy bien, arranquemos entonces. A ver, nuestro material para esta clase tiene que ver con dos aspectos. Una primera parte vamos a ver una lectura guiada con pausas equilibradas y luego vamos a ver un manual del lector, cómo van a trabajar, cómo vamos a nosotros aplicar, ¿no? Siempre con el fin de ir consolidando estos momentos de la lectura. Muy bien, arranquemos entonces. A ver, nuestro título va a ser Lectura guiada con pausas equilibradas, ¿no? Vamos a recordar lo que en la primera sesión habíamos dicho. Siempre es importante a la hora de leer, ¿no? Hacer ciertas pausas para preguntarnos cómo estamos entendiendo, cómo estamos comprendiendo, ¿no? Y eso es muy importante y el objetivo de eso es reforzar entonces en esta sesión virtual. Hemos dicho que nosotros somos como detectives, ¿no? Un detective indaga, analiza, selecciona. Entonces, por eso que ahora nosotros vamos a preguntarnos indicando, detectives a ustedes, ¿no? Les vamos a presentar una caja y en la caja hay algo especial. Escuchen bien, por favor, en la caja hay algo especial. Es blanca, suave, cambia de forma y una niña cree que es su amiga. ¿Qué será? Entonces ahí vamos a ver que tenemos la caja. Lo vamos a tapar para que ustedes más o menos vean de qué aspecto se tratará cuando hemos planteado esa pregunta, ¿no? Entonces es algo blanca, suave, cambia de forma y una niña cree que es su amiga. ¿Qué será? A ver si el licenciado Aldo nos puede ayudar con el Meet para preguntar a nuestros participantes, estudiantes que están conectados, por favor. Ya, dicen, no hay problema. Bueno, chicos, la actividad que les está planteando el licenciado es una actividad rompehielos. A ver, vamos a tratar de activarnos, ¿no es cierto? Vamos a ver si estábamos todos atentos, no estamos atentos. Eh, Animarnos, ¿no es cierto? La noche. A ver, la sesión, dicen, en la escena se ha abordado la exposición, así te lo corrijo. A ver, jóvenes, dice, es como una adivinanza, ¿no? Hay una caja, ahora sí se ve bien. Muy Hay bien. una caja. ¿Qué será lo que está dentro de la caja? Y hay algunas pistas. Ya solo tenemos unas pistas. ¿Cuáles son? Que es blanca, es suave, cambia de forma. Y finalmente una niña cree que es su amiga. A ver, ¿quién nos puede dar su opinión? ¿Qué cree? A ver, alguien levante la mano o active el micrófono y puedes responder. A ver, vamos a preguntar, si no, al azar. Ya, ahí está, Fabri dice. Adelante, la nube dice. Ya, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Ya, muy bien. Algodón dice otra opción, ahí está, ¿no es cierto? Tiene, ¿no? Tiene similitud con las pistas que se está dando, ¿no? Alguien podría decir, es una oveja, ¿no es cierto? Es una oveja. Alguien decía, puede ser un muñeco, ¿no es cierto? Un peluche. Hay esa nieve. Miren, ¿qué tal son las opiniones de los estudiantes? Interesantes, ¿no es cierto? Por eso es bueno comunicarse, participar con los chicos, eh, ser dinámicos. Yo sé que entre todos ustedes están desconocidos, ¿no? Por ahora, porque están de todos lugares, pero nos vamos a ir conociendo. Ya, muy bien. Miren, dicen, ahí están las opiniones. Nos dicen, puede haber ahí nieve, decía algodón. Alguien decía, está la nube, ya se ha visto.
A ver, eso sería la participación de los estudiantes. Continuemos. Muchas ¿Para qué nos gracias. sirve esta actividad? Tiene un Exacto. fin esta actividad. Muy bien. Muchas gracias. Ya lo iniciaba nuestro licenciado Aldo, ¿no? O sea, cuando nosotros invitamos a nuestra mente, ¿no? Con esta simple dinámica para hacer una comparación y para nosotros también motivarnos a la hora de leer, tenemos que hacer ese primer encuentro, ¿no? Antes de la lectura. ¿Qué habrá en esta caja? Y en el caso nuestro, cuando vamos a leer libros, ¿de qué se tratará este libro? Por supuesto, ahí vamos a ver como en el caso de la cigarra y la hormiga, estaba una hormiga trabajando, una cigarra echada. Entonces, más o menos nos hemos adelantado a lo que va a ser ese cuento. En este caso, muchos, y a eso quería, a propósito lo he dejado, cuánto estaban atentos, y uno de ustedes lo ha atinado, ¿no? Ha dicho, hay una nube. Mire, cuán importante es estar atento cuando uno explica. Por eso, jóvenes, dense un tiempito, un esfuerzo de atender esta hora y media, cuando mucho, para que sea muy provechosa lo que vamos a hablar acá. Entonces, pasemos a ver. Ya uno de ustedes se acerca bastante y mucho a la respuesta correcta, ¿no? Entonces, el siguiente aspecto va a ser la niña y su nube. Entonces, uno de sus compañeros lo ha acertado cuando decía había una nube, ¿no ve? Porque estaba atento. Mire cómo es la ventaja a veces cuando empezamos a estudiar, cuando empezamos a leer, si abrimos nuestra mente, si estamos atentos a lo que va a ocurrir, por supuesto va a haber producto y esto que sea una reflexión para ustedes desde un inicio, por favor. Entonces, la pregunta acá dice, ¿qué dijeron antes? ¿Qué espera ahora? Entonces, ¿qué han dicho? Otros han dicho oveja, otros dijeron algodón. Vale, está muy bien, porque cada uno hará su punto de vista desde su realidad, desde su experiencia, desde su conocimiento previo. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque para nosotros lo que hemos visto a golpe de vista ha sido, ¿no? Una caja que hay adentro seguramente podría estar esta oveja, este algodón, esta nube, etcétera, etcétera. Entonces, ya hemos motivado a nuestra mente, ¿no? Como ahora el Licenaldo decía, las respuestas son tan diferentes. Cada uno ya ha abierto su mente y eso es un aspecto muy importante que nos va a permitir captar y entender durante la lectura. Muy bien, seguiremos entonces, por favor. Ahí está entonces la lectura Bueno, que... dicen, Sí, adelante. ya. Adelante. Antecitos, a los jóvenes quisiera aclarar lo siguiente. Acabo de enviar al WhatsApp, Ya, muy bien. al grupo de WhatsApp, ahora con el Classroom desde la siguiente semana, ya, todos ya van a estar dentro, va a ser más fácil, se les va a indicar también. Acabo de enviar 3 cuestionarios, ya, 3 cuestionarios. Cada cuestionario tiene que ver con la lectura del cuento que lo va a hacer el licenciado enseguida. Es un cuento, ¿no? De la niña y la nube. Ese cuento, si ya lo conocen, muy bien. Para los que no conocen, lo vamos a volver a leer este cuento. Y en este cuento, que es de la niña y la nube, aplicar los 3 momentos de la lectura que ya conocemos. Como son 3 momentos, yo les he enviado 3 cuestionarios. Entonces, el cuestionario 1, ustedes ya lo pueden ir llenando. Posteriormente va a haber en el segundo momento de la lectura, que es durante la lectura, después de que les lea el cuento, hay también preguntas en el cuestionario 2, lo van a ir llenando. Y también hay un tercer cuestionario, cuando ya termine de leer el cuento, lo van a ir llenando así de manera interactiva en el momento del cuestionario número 3. Y vamos a ir leyendo sus opiniones. Yo desde aquí voy a ir leyendo las respuestas que ustedes me den. ¿Está bien? Entonces, continuemos con la actividad antes de la lectura del cuento. Ya, eso es todo. Ya les he Muy bien. indicado. Tres Muchas gracias. cuestionarios. Muy bien, muy oportuna la participación. Muchas gracias, Licen. Entonces, jóvenes, a medida que vayamos desarrollando, van abriendo el primer cuestionario cuando vamos a leer la primera parte. Cuando vamos a ingresar a la segunda parte, va a haber preguntas y ustedes también lo van a llenar el cuestionario. Y finalmente, la tercera parte, cuando culminemos, va a estar presente las preguntas ahí
diapositiva y ustedes lo llenan, ¿no? Vamos a dar un cierto tiempo para que vayan llenando, ¿no? Entonces, a ver, para recalcar y empezar nuevamente. Entonces, la pregunta en la parte inferior dice, ¿qué dijeron antes, no? Hemos dicho lo que ustedes decían, ¿no? Algodón, oveja, uno lo ha atinado cuando dijo, lo ha acertado cuando dijo nube, ¿no? Ahora, al ver esta imagen, ¿qué esperan ahora? O sea, ¿de qué se tratará entonces? Seguramente de un cuento de la niña y su nube. ¿Cómo será el desarrollo? Aquellos que han tenido la oportunidad de leer este trozo de cuentito adaptado de Alfaro, del autor boliviano, seguramente lo conocen. Pero si la mayoría no conoce, hipoteticen, ¿no? Anticipen, digan, yo creo que este cuento se va a tratar de estos aspectos, aunque para ustedes mismos, y eso es muy productivo. ¿Por qué? Porque nuestra mente ya está activa y eso es lo que queremos, ¿no? Que la mente esté activa, no sea pasiva. O sea, no leamos por leer. Hoy voy a leer 20 hojas y me duermo. No, nada que ver. Tenemos que empezar a que nuestra mente esté en constante crecimiento, en constante entendimiento con lo que vamos a realizar, ¿no? Entonces, vayamos a la primera parte. Dice, la niña y su nube. Lo voy a leer desde acá, por favor, para que tengamos mayor facilidad y podamos responder. Leemos esto, ustedes responden el cuestionario, por favor. Dice, había una vez una niña que tenía una nube. No era una nube cualquiera, era blanca, pequeña y esponjosa, como una ovejita que caminaba lentamente por el cielo. La niña la había descubierto una tarde, mientras miraba hacia arriba sin hacer nada. Desde entonces, cada vez que salía al patio, buscaba a su nube y casi siempre la encontraba esperándola. Ahí estás, le decía en voz baja. Antes de entrar a las preguntas, queridos jóvenes, es muy importante cuando hagamos lectura de diferentes textos, artículos, ¿no? Libros, periódicos, etcétera. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en leer con entonación para nosotros mismos y respetando los signos de puntuación, ¿no? Porque ahí también está un gran porcentaje para que tengamos una buena comprensión lectora y podamos comprender cada oración, cada párrafo, de qué se trata. Porque si lo leemos en forma corrida, por, qué sé yo, por leer las 10 hojas rápidamente y luego me voy a jugar o a hacer otra situación, creo que estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, por eso que hemos motivado primeramente a nuestro cerebro, hemos abierto nuestro cerebro, ahora nos toca leer, ¿no? Entonces las preguntas dicen, ¿cómo es la nube? ¿No? Es una respuesta literal, está ahí arriba, ¿no? ¿Y qué relación empieza a tener con la niña? ¿No? Ese ya es una inferencia, nuestro punto de vista, podemos decir ahí, qué tipo de relación hay, ¿ya? A ver, les dejaremos entonces unos 2 minutos para que puedan responder la pregunta en el cuestionario que se ha enviado, lo que le decía el Aldo, para que podamos también ver cómo estamos entendiendo este primer trozo de lectura. Les damos entonces 2 minutos, por favor. No sé si Licenaldo puede consultar si están pudiendo abrir el link o hay alguna dificultad. Ya dicen, estoy viendo que sí están respondiendo ya. Qué bueno, qué Ya bueno. estamos. Muy bien. Ya, ahorita vamos a dar lectura, a ver. Vamos a ver qué opiniones hay. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo es la nube? Dicen, ¿no? ¿Y qué relación empieza a tener con la niña? A ver qué opinión hay de algunos participantes, miren, de algunos estudiantes. Dice, ¿cómo es la nube y qué relación empieza a tener con la niña? La nube es esponjosa blanca. Ahí está. La nube es buena, dice. La nube es amigable. Ahí está, esas son sus respuestas de algunos participantes. A ver, aquí en línea nomás, ¿quién nos puede responder? A ver, Fabri, ¿cómo es la nube? ¿Cómo es para ti, según este párrafo que acaba de leer Elisa? ¿Cómo es la nube?
y qué relación empieza a tener con la niña. Buenas noches, primeramente. Licenciado, la nube es blanca, pequeña, esponjosa y empieza a tener una relación de amistad con la niña. Ya, gracias. Ahí está Liz en Crispín, miren, así, esa es la comprensión que llega a tener el estudiante, ¿no? De manera rápida. Muy bien, ¿no? Mire, en la parte inferior, entre paréntesis, está nivel literal. Cuando dice nivel literal, quiere decir que la respuesta, lo que dijo su compañero, muy bien, ¿no? Acá está. Ahí está la respuesta, por eso vamos a llamar nivel de comprensión literal, porque la respuesta está en el texto, ¿verdad? Qué bien, su compañero está muy atento y eso es muy productivo para él mismo, porque de las capacidades y habilidades que está desarrollando en este curso son para él, le va a ayudar a comprender mejor. Entonces, muchas preguntas que salen en los exámenes se plantean de esta forma, o sea, nos dan un artículo y las respuestas están ahí, pero sin embargo, si no lo entendemos, si no leemos respetando los signos de puntuación, por supuesto no lo vamos a entender y vamos a hacer como si no lo hubiéramos leído, ¿no? Entonces, vale la pena, gracias por participar a nuestro estudiante. Creo que estamos dando un pasito para decir que cuando nosotros nos concentramos en la lectura, interpretamos lo que dice, vamos a encontrar rápidamente la respuesta. No sé si hay algunas respuestas más. A ver, vamos a revisar. No, casi está todo, tiene el mismo sentido. Ya, muy Pasemos a bien, la siguiente. muy bien. Siguiente, parte 2. ¿Qué nos dice? La nube parecía reconocerla. A veces se quedaba quieta como escuchando. Otras cambiaba de forma, como si jugara con la imaginación de la niña. Un día era oveja, otro día parecía un barco y en ocasiones se alargaba como si quisiera tocar la tierra. La niña le contaba sus secretos, le hablaba de la escuela, de sus miedos, de las cosas que no entendía, y aunque la nube no respondía con palabras, la niña sentía que no estaba sola. Pero una tarde el cielo se volvió inquieto, el viento empezó a soplar con fuerza, empujando a las nubes de un lado a otro. Ahí está la pregunta también. Les invito a que ustedes vean también el cuestionario y puedan responder. Igual con la ayuda de Licenaldo, podemos responder con algún participante que abra su micrófono. ¿Qué dice la pregunta? ¿Por qué la nube es importante para la niña? ¿Y qué crees, no, que pasará con ella ahora que aparece el viento? Ya, está muy bien. En el cuestionario 2 está en la pregunta número 2 esta pregunta, ¿no? A ver, voy a leer primero. Ya han respondido algunos. Qué bueno. Algunos son ágiles, pues rápido entran, responden y eso es bueno, estar al pendiente de la tecnología. A ver, ¿por qué la nube es importante? Dice, miren, con una simple lectura que Lisen ha hecho, tenemos que ser capaces de comprender, ¿no es cierto? Con una simple lectura, comprender lo que está escrito. No importa qué tipo de cuento es, si es un cuento, si es un texto más avanzado, hay que tener esa habilidad de comprender. A ver, ¿por qué la nube es importante? Y eso es lo que estamos practicando, ¿no? ¿Por qué la nube es importante para la niña y qué crees que pasará con ella ahora que aparece el viento? A ver, alguien dice, porque es una amiga para la niña. La niña se pondría muy triste. A ver, otra respuesta, porque la aprecia así. Y una respuesta más voy a leer. Es importante porque siempre acompaña a la niña y la hace sentir contenta. Con el viento creo que la nube se alejará y la niña se pondrá triste. Ahí está. Muy bien. A ver, alguien responde aquí. A ver. Pepa dice, ¿dónde están los mensajes? Porque era su amiga más íntima, dice. Ahí está.
¿Listo? Ahí están las opiniones de los chicos. Las siguientes rondas les vamos a hacer participar a alguien al azar. Muy bien, muchas gracias, Licen, y a nuestros estudiantes por participar. En la parte de abajito de esta diapositiva, entre paréntesis está, dice nivel inferencial. O sea, seguramente la primera pregunta, ¿por qué la nube es importante para la niña? No está, ¿no? Textualmente en las escrituras, no está en el texto, no está en esta segunda parte de este cuentito, ¿no? Luego dice anticipación. Por eso nos dice, ¿y qué crees que pasará con ella ahora que aparece el viento? Mira, es una cuestión de anticiparnos. Igualito entonces nosotros, cuando estamos leyendo un determinado texto, podemos decir, hasta esta parte he entendido esto. Seguramente más adelante voy a entender que tal autor va a hablar de estos aspectos. Mira, o sea, nuestra mente está constantemente activa, no está quieta, no estamos leyendo por leer, no estamos decodificando las palabras solamente pronunciándolas, no, está nuestra mente activa que nos permite motivarnos a nosotros mismos. Eso es lo importante, queridos jóvenes. Muy bien, pasemos a la última parte, la parte 3, por favor. Dice así, la niña levantó la mirada y buscó a su amiga. No te vayas, gritó. La nube, su ovejita, comenzó a estirarse, a romperse en pedazos suaves, como algodón que se deshace. Poco a poco fue perdiendo su forma, hasta que ya no fue más que un rastro blanco perdido en el cielo. La niña se quedó en silencio, mirando hacia arriba, sintió un vacío extraño, como si hubiera perdido algo importante. Desde ese día sigue mirando el cielo, y cada vez que aparece una nube con forma de oveja, sonríe, porque sabe que, de alguna manera, su amiga no se ha ido del todo. Mire cómo la lectura, respetando los signos de puntuación, nos permite tal vez comprender mejor, ¿no? Y la entonación también tiene mucho que ver para que haya una verdadera comprensión lectora. La pregunta que nos plantean y ustedes van a responder a través del formulario 3 es la siguiente. ¿Qué siente la niña al final y qué crees que representa la nube en la historia? A ver, entonces, igual respondan, por favor, en el cuestionario 3 a estas preguntas. Sí, está bien. Está todavía la pregunta en el cuestionario 2. Está. En el 2, Ya. en la parte, la última pregunta. Sí, la última Muy pregunta bien. del cuestionario 2. Porque en el cuestionario 3 es después de la lectura. Ya. ¿Ya? Entonces, vamos respondiendo. Ya esto es un nivel inferencial, dice chicos. Un nivel inferencial. Ya estamos sacando nosotros un nivel ya de conclusiones, ¿no es cierto? Estamos sacando conclusiones. Y voy a leer la participación de los chicos porque han respondido ya. Muy bien. A ver. Dice, la niña se siente una tristeza de perder a su amiga, ya que ésta se volvió una amiga con la que podía expresarse y contar sobre todas sus aventuras. ¿Cierto? Alguien más escribe, representa la amistad, dice, ¿no? Porque la pregunta decía, ¿qué siente la niña al final? ¿Y qué crees que representa la nube en la historia? Representa la amistad. Esto me parece interesante. Miren lo que pone en una respuesta. Representa un padre o una madre. Dice. ¿Cómo es ese nivel de inferencial de los estudiantes? Hay una respuesta más que voy a leer. La niña se siente triste, siente tristeza, dice, y cariño. La nube representa una amistad muy especial y la compañía. Muy bien. A ver, alguien aquí escribe en el mensaje en el chat, la niña se siente una tristeza profunda, dice. ¿Dónde está? Siente una tristeza profunda porque perdió como algo parte de ella. A ver, alguien quisiera que nos dé su opinión así en forma verbal, que nos hable. Tal vez Ana Gabriela. Ahí está. Bueno, a ver, de esta parte del cuento, dice, ¿no? La pregunta, ¿qué siente la niña al final?
¿Y qué crees que representa la nube en la historia? Eh, yo, yo creo que la niña va a sentir tristeza porque ya no va a tener a nadie que contarle todos sus miedos, pero también representa cómo es la efímera vida, que todo viene y que todo va al final. Ya, muchísimas gracias por la participación. Ahí está, le dicen, Crispín, las apreciaciones de los estudiantes sobre este nivel diferencial de lectura. Muy bien, muchas gracias. Y para nosotros reforzar y aprovechar la participación y los mensajes que han respondido, ¿no? Al formulario, a la pregunta, cuando hablamos de nivel inferencial, generalmente no están escritas acá, no están como las textuales o literales, ¿no? No están en el texto, ¿no? Y más simbólico, dice en la parte inferior, entre paréntesis, cuando decían ustedes, representa algo como un padre, como una madre, ¿no? Eso ya es una cuestión de representación simbólica, ¿no? Y eso no está en el texto. Por eso que estos aspectos, ustedes, a partir de lo que han tenido la oportunidad antes de expresar, de vivir, tal vez, pueden interpretar de esa forma. Y eso es muy bueno, ¿no? Más adelante vamos a ver los niveles de comprensión lectora, ¿ya? Muy bien, agradezco la participación de todos. Está muy interesante. Entonces, ya para finalizar esta parte, en este cuento, La niña y su nube, podemos finalizar preguntándonos, con lo que ustedes en el inicio, al observar la caja, ¿no? Se cumplieron las predicciones. Muchos dijeron que se va a hablar de una oveja, se va a hablar de un algodón, se va a hablar de la nube, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ustedes mismos saquen una conclusión. ¿Se cumplieron esas predicciones? ¿No? Hoy hemos acabado ya. Una vez comprendido todo el cuentito en este caso, hay relación, ¿no? Lo que hemos anticipado se acerca poco, casi nada. Ustedes tienen eso, la respuesta de acuerdo a lo que han ido prediciendo, ¿no? Una segunda pregunta. ¿Qué representa la nube? ¿No? Entonces, esto es una cuestión inferencial. Ya teníamos que interpretar para la niña qué representaba la nube, ¿no? Y finalmente, ¿cuál es el mensaje del texto? Nos dedicaremos a esta última parte, a ver, para cerrar esta primera presentación. ¿Cuál es el mensaje del texto? A ver, Licenaldo ahí nos colaboraría para pedir a los estudiantes que Mm, están Ya, conectados para que puedan responder. A ver. a ver, este es el mensaje. Ya tengo aquí Ah, qué bueno. respuestas. A ver, voy a leer unas dos y después voy a leer en el grupo también ya han escrito. A ver, dice, ¿no? ¿Cuál es el mensaje del texto? Este es el mensaje, son palabras de estudiantes, ¿no es cierto? No del autor. Miren, Exacto. dice que los demás no pueden, nos pueden dejar, dice, que los demás Ya. nos pueden dejar. Y aunque se vayan de tu vida, deben seguir adelante. Ese es un mensaje que concluye un estudiante, ¿no? Que saca una conclusión. Qué Otro, interesante. que hay personas o cosas que llegan a nuestra vida por una razón, y nos hacen felices, pero no son para siempre. Qué Y uno interesante. más, A ¿no? ver. Valorar lo que tenemos presente. Ahí está, esas son las Ujú. respuestas de los chicos. Eh, Eso, ahí están. Muy bien, muchas gracias. Nos quedaremos con esa última parte. Mire, qué interesante esa reflexión. Y de eso creo que se trata estos espacios de aprender nosotros como docentes también, ¿no? Valorar lo que se tiene en el presente, ¿no? Mucha gente se dedica a una cuestión que no tiene, ¿no? En su realidad y va luchando por conseguir eso y mientras va luchando va perdiendo el tiempo y cuando está intentando conseguir ya es una persona mayor. Entonces, un mensaje muy interesante del estudiante, de la estudiante que nos da valorar lo que tenemos en el presente, ¿no? Seremos felices con lo que tenemos, podemos tener algo más, para eso tenemos que sacrificar, estudiar, ¿no? Aplicar estrategias que nos permita comprender diferentes textos. Pues muy bien, estaríamos cerrando esta primera parte, jóvenes. No sé si hay
alguna otra participación antes de pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. A ver, aquí un mensajito ahí, A se lo ver, voy a leer. adelante, adelante. Dice, Muy interesante. un significado sería que puedes perder amigos. Puede ser por motivos de viaje o algunos motivos, y que la vida sigue a pesar de la pérdida. Mm. Excelente. Qué súper, ¿no? Qué interesante esa conclusión. Mire cómo este cuento tan cortito en 3 partes nos permite reflexionar profundamente. Y eso creo que debemos practicar. De eso se trata cuando nosotros eh, buscamos que ustedes apliquen estos 3 momentos de la lectura para que comprendamos y una vez finalizada la lectura, reflexionemos cómo nosotros tenemos la oportunidad a veces de vivir, ¿no? Mientras estemos acá para aprovechar a lo máximo la vida junto a nuestros padres, nuestras madres, respetando, etcétera. O sea, podemos sacar tantas conclusiones. Muchas gracias, jóvenes, por esa participación. Muy bien, vamos a pasar entonces a la última parte que tiene que ver con el manual del lector estratégico. O sea, ¿qué pasos debemos dar nosotros cuando vamos a tener el rol de lector estratégico? ¿No? Entonces son sugerencias que nos permiten consolidar lo que tenemos que hacer como lectores. A ver, vamos entonces. Una idea clave inicial es, ¿no? Estas son como algunas sugerencias que nosotros debemos hacer caso para tener éxito en nuestras lecturas. Dice, leer no es pasar los ojos por las palabras, ¿no? Lo que les decía, no es leer 10 hojas y luego me duermo, no, no vale la pena tener esa consigna con nuestra mente, si no nuestra mente se va a acostumbrar a eso, ¿no? Ustedes saben que nuestra mente, en nuestro cerebro hay canales que si hacemos lo mismo se va a ir acostumbrando, se va a quedar como hábito, así que no vale la pena eso, ¿no? Es mejor leer, es un proceso de construcción de significado. Tenemos que entender, tenemos que comprender. Por eso hemos recomendado, ¿no? Cuando tenemos palabras desconocidas en un determinado párrafo, en una determinada oración, debemos buscarlas en el diccionario y hacer que tenga sentido lo que estamos leyendo. Otro nos dice, leer bien es saber qué hacer antes, durante y después, ¿no? Qué interesante. Leer bien es saber qué hacer antes lo que estamos practicando, ¿no? Y en la parte inferior dice, leer es pensar con propósito. Nosotros sí, qué sé yo, empezamos a leer algo sobre contaminación, por ejemplo, nos interesa cómo está la contaminación a nivel Bolivia y a nivel mundial. Entonces, ese es nuestro propósito. O sea, ya a nuestra mente le hemos dicho, queremos encontrar esa información con relación a la contaminación del medio ambiente. O sea, el propósito nos estamos dando nosotros mismos. Ese desafío nos permite motivar a nuestra mente, ¿no? A ver, ¿qué más nos dicen? Cuando hablamos de una lectura estratégica, vamos a comprender cómo leer estratégicamente es un proceso activo, donde el lector anticipa, ¿no? Aquí nos está repitiendo lo que hemos hecho, el antes, interpreta durante y verifica después, ¿no? Y valora, ¿no? Reflexiona. Además, permite comprender en niveles, lo que ya hemos ido tocando. Literal, lo que dice el texto, ¿no? O está la respuesta en el texto. Inferencial, lo que se deduce, ¿no? Lo que se puede interpretar, pero no está en el texto, podemos interpretar a qué se refiere más o menos. Y finalmente, crítico, lo que se valora y argumenta. O sea, cómo podemos reflexionar, cómo podemos valorar un texto que hemos leído, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Cuáles son los momentos de la lectura? Esto ya lo sabemos, lo vamos a repetir rápidamente. Antes, prepárate, activa conocimientos y formula hipótesis. ¿Qué es hipótesis? Es anticipar algo si lo que puede ocurrir. Es como decir, en la mañana está nublado, decir, hoy creo que va a llover, está nublado, ¿no? Es una anticipación. Puede ser o no puede ser. Por eso que nosotros cuando hemos visto la cajita, muchos han dicho, es oveja, algodón, nube. Eso es anticipar, eso es plantear una hipótesis, ¿ya? Durante. Interpreta, infiere y ajusta tus ideas constantemente, ¿no? Cuando dice ajusta, tenemos que nosotros comprender lo que estamos leyendo, si no, vanamente estaríamos, ¿no? Decodificando palabras
sin sentido, tiene que tener sentido esto. Y finalmente después debemos verificar, reflexionar cómo nos ayuda, de qué nos sirve esta lectura que hemos realizado y evaluar tu comprensión, ¿no? Eso lo hemos ido trabajando. Aquí nos amplía un poquito más las actividades que podemos realizar antes de la lectura, ¿no? Cuando decíamos activa tu mente. No empieces a leer sin prepararte, ¿no? Y esto daba un ejemplo a sus demás compañeros, ustedes, jóvenes que les gusta el deporte, cuando vamos a la cancha, cuando hay un cambio, no lo llaman al que va a suplir al jugador que está lesionado, ya venga, entra. No ve. Ustedes han visto, siempre hay una preparación, unos 5, 10 minutos, el preparador físico lo hace hacer flexiones, saltos, qué sé yo, tantas cosas. Igualito es nuestra mente, tenemos que prepararla, tenemos que motivarlo, tenemos que abrir nuestro cerebro para decir, hoy vamos a leer esto y quiero saber esto de este texto. Mire, entonces eso es muy importante, ¿no? Un lector estratégico activa conocimientos previos y formula hipótesis. Lo que hemos dicho, ¿qué es conocimiento previo? Todo lo que nosotros hemos aprendido tenemos que poner en juego para hacer ese nexo con lo que vamos a ver. En la tapa, por ejemplo, si vemos imágenes de aparato digestivo, del corazón, vamos a aprender seguramente de la anatomía del cuerpo humano. No es un ejemplo que estoy dando medio descabellado, pero vale la pena cómo debemos relacionar nosotros, cómo debemos anclar lo que conocemos y lo que estamos, lo nuevo por conocer. ¿No ve? Por eso acá nos dicen lo que hemos practicado, observa el título y la portada, activa conocimientos previos, todo lo que antes sabemos con relación a esas imágenes, a ese título, formula hipótesis, define tu propósito. Por eso acá, ¿no? Haces referencia a lo que hemos practicado. ¿Qué dijeron antes y qué esperan ahora? O sea, una vez que lo hemos acertado con, en este caso, la nube, por ejemplo, ahora, ¿de qué se tratará? ¿No? Nuestra mente sigue activa, eso es lo que queremos. Nuestra mente sigue esperando la información, está motivado para aprender y va a ser muy productivo nuestra lectura. ¿Qué hace el lector entonces? Un lector estratégico activa conocimientos previos y formula hipótesis. Observe el título, ya lo hemos pasado, ¿no? Ejemplo con la lecturita, ¿no? La niña y su nube. La nube es real o imaginaria. ¿Qué puede pasar con ella? Mire, nos está motivando a seguir indagando a través del texto, ¿no? O sea, de esa lectura. ¿Qué va a pasar? Entonces nosotros constantemente debemos motivarnos preguntándonos qué pasará más adelante. ¿Será real? ¿Será su amiga? ¿Lo perderá? ¿No? Antes de que culminemos la lectura, es necesario motivarnos a nosotros mismos para que nuestra mente esté activa, ¿no? ¿Por qué es importante? Dice, leer sin propósito es leer sin dirección. Mire, si decimos en el caso de la contaminación, a ver, veré qué es la contaminación, si no tenemos el propósito, pero si digo, a ver, ¿cuál es la contaminación en Bolivia y en el mundo? ¿O cuáles son los factores que más contaminan? Entonces, mire, tenemos propósito de conocer, por lo tanto nuestra mente está tan activa, ¿no? Hay que orientar la comprensión, hay que activar los procesos cognitivos, ¿no? Y facilitar la interpretación de los textos. Estos elementos, por supuesto, nos van a permitir hacer que la lectura sea más comprensiva, ¿no? Identificar información explícita, ¿no? Eso es muy importante. Relaciona con las predicciones. En cada momento que vayamos desarrollando la lectura, ¿qué hemos dicho antes? ¿De qué se tratará más o menos la lectura? Tenemos que ir a la macana. Yo pensé mal, yo creí que era de esta cosa, pero en la misma lectura había sido otro. Nuestra mente está activa. Eso es lo más importante. Reconoce ideas principales y formula inferencias, ¿no? Lo que no está en el texto, pero pues, esto se está refiriendo a este aspecto, ¿no? Con razón, la niña siente mucho por la nube porque se va a desaparecer. Mira, eso no está en las escrituras, en el texto, mejor dicho, pero nosotros podemos ir haciendo inferencia. Durante la lectura acá, ¿no? Ya es el segundo momento. Piensa mientras lees, ¿no? Leer no es avanzar. Acá se va reforzando lo que les decía. No voy a leer 20 o 50 hojas antes de dormirme y voy a aprender. No, error, ¿no? Leer es interpretar, inferir y ajustar ideas constantemente. Leer sin pensar es no comprender. O sea, si no vamos a entender nosotros lo que estamos leyendo en cada párrafo o en cada subtítulo, no vamos a entender y no vamos a comprender, ¿no?
El lector estratégico mantiene una actitud activa. Mire, sigue repitiendo este término activa durante todo el proceso de la lectura, algo muy importante, queridos jóvenes, ¿no? Por eso debemos identificar información explícita, ¿no? Lo que está en el texto. Relacionar con predicciones. Posteriormente seguramente va a ocurrir esto en la lectura. Nuestra mente está constantemente activa, preparada para ver lo que viene en la lectura, ¿no? Reconoce ideas principales. A medida que vamos a ir leyendo, por supuesto, se trata de estos aspectos fundamentales. Por eso que más adelante vamos a ver algunas estrategias que nos van a permitir hacer este tipo de resúmenes, subrayados, etcétera, estrategias que nos van a permitir ayudar a reconocer las ideas principales de los elementos más importantes que tiene un determinado texto, ¿no? Y formular inferencias, ¿no? Muy bien. Proceso clave dice, reflexiona y verifica. Hemos dicho que es reflexionar, es preguntarnos, es decirnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo fue mi anticipación? ¿Lo he atinado? Más o menos me ha acercado lo que dice este cuento? ¿No? Y en la inferencia decir, deducir esa información implícita, o sea, lo que está ahí, qué intención tiene el autor, ¿no? ¿Con qué intención ha hecho? En el caso de esta nube, por ejemplo, cuando dice algún día se separarán, decía, cuando el viento se lo va a llevar, y muy acertadamente las respuestas de ustedes dijeron, muchas veces tenemos amigos, pero por diferentes motivos se alejan, ¿no? Entonces, mire, cómo enseñan, cómo el autor con este pequeño cuento quiere desarrollar muchas capacidades, ¿no? Muchas habilidades, ¿no? Puede ser inclusive emocionales, ¿no? Inclusive puede ser para comprender, no todo es eterno en esta vida, como alguien muy acertadamente decía en su mensaje, ¿no? Entonces creo que tenemos que entender de esa forma, ¿no? En la parte inferior dice, el lector construye significado mientras lee, ¿no? Porque eso nos va a permitir ir armando de qué y comprendiendo de qué se trata todo el texto. Muy bien. ¿Qué hace el lector entonces? En primer lugar, identifica información explícita, ¿no? Lo que está ahí. Relaciona con sus predicciones lo que hemos venido practicando. Reconoce ideas principales. Formula inferencias, nos va a volver a recalcar el aspecto, ¿no? O sea, tenemos que decir por qué está escrito de esa forma, qué quería el texto enseñarnos, ¿no? Y en la parte inferior nos resalta esto. Piensa activamente durante la lectura. O sea, tenemos que estar constantemente nosotros motivados para ver de qué se trata cada párrafo, cada subtítulo. Una idea clave nos indica acá que leer sin pensar es no comprender. O sea, si nosotros no vamos a estar metidos en la lectura, ¿no? Anticipando un poco lo que nos dice el lector estratégico, ¿no? Tenemos que anticiparnos, decir, de esto se tratará más adelante seguramente. Si no, no vamos a comprender. Nuestra mente tiene que estar en la lectura que vamos a realizar. Y finalmente, en esta diapositiva nos dice, verifica. Comprender implica interpretar. ¿Y qué es interpretar? ¿No? Es saber comprender y tener la capacidad de decir, esto se refiere a estos aspectos, ¿no? No solo reconocer palabras, sino desde nuestra propia opinión decir, una vez que tengamos la oportunidad de concluir una lectura, se refiere este texto a estos aspectos, ¿no? Y eso es de verdad productivo. Después de la lectura, ustedes saben que es la última parte de los momentos. Debemos reflexionar y verificar. Leer no termina al acabar el texto. Porque si decimos, lo leemos y apenas hasta la página 99 hemos leído, ya me voy a dormir. No hemos tenido la oportunidad de reflexionar y verificar, ¿no? Entonces creo que esa parte es muy importante. Cuando terminemos de leer el texto tenemos que preguntarnos, ¿no? Con lo que he anticipado inicialmente antes de la lectura, ahora he finalizado, ¿hay relación? ¿Cuánto me ha acercado a lo que yo pensaba que había? ¿No? ¿Cómo me ayuda esta lectura a seguir creciendo? Por eso nos dice un lector estratégico, reflexiona, evalúa y verifica su comprensión, ¿no? ¿Qué hace el lector? Recapitula con sus propias palabras, ¿no? Lo que decía, opina con argumentos, ¿no? Ya tiene la capacidad, una vez que ha aprendido,
sobre la contaminación ambiental, por ejemplo, en el ejemplo que estamos trabajando, fácilmente puede dar su opinión. Identifica el mensaje del texto, ¿no? En el caso de la cigarra y la hormiga, había su moraleja, ¿no? Verifica en el texto, ¿no? También opina con argumentos y finalmente relaciona con predicciones, ¿no? Entonces, aspectos muy importantes. En el caso del cuentito que hemos leído, La niña y su nube, hemos dicho, ¿qué representa la nube? O sea, nosotros podemos ya tener una propia opinión una vez concluida esta lectura. ¿Por qué la niña sigue mirando el cielo? ¿No? Entonces, sí es cierto que estas preguntas no podemos encontrar en el texto, pero nosotros podemos, como conclusión, dar nuestra opinión una vez concluido el texto. Finalmente, creo que acá en conclusión podemos tener un lector estratégico, anticipa, porque va a estar en el momento de antes, interpreta, va a estar en el momento del durante y verifica en el momento del después de la lectura. Por eso que en la parte inferior nos dice, comprender no es responder, ¿no? Es construir significado con evidencia. En las posteriores sesiones vamos a ir trabajando sobre los niveles de comprensión de la lectura, ¿no? Una anticipación, a ver. Cuando vamos a hacer un nivel de comprensión de una determinada lectura literal, vamos a ver que la respuesta se centra en comprender la información. O sea, está ahí en los textos está la respuesta, ¿no? A determinadas preguntas. Por eso se llama literal, ¿no? Inferencial implica leer entre líneas conectando el texto con conocimientos previos. O sea, es nuestra apreciación ya. Y finalmente el crítico consiste en cuestionar, evaluar y asumir, ¿no? Acá tenemos que ya poner una posición crítica, ¿no? Una lectura de un artículo dice sobre la quema en el oriente, por ejemplo, usted puede decir, no, esto ha sido provocado. Si el autor decía que por viento, por la temperatura, etcétera, etcétera, ustedes pueden tener la capacidad de hacer una crítica a ese artículo, ¿no? ¿No? Yo indagando las noticias he llegado a saber que eso ha sido a causa de quema por la intervención del hombre, por chaqueo, ¿no? Entonces, mire cómo nosotros desde nuestro punto de vista, de lo que comprendemos esa lectura, podemos dar nuestro punto de vista de manera crítica, ¿no? Entonces, jóvenes y señoritas, dicen, Aldo, no sé si hay una situación, de esta forma estaríamos finalizando las diapositivas de esta segunda clase. Está bien, dicen Crispín. A ver, como una especie de síntesis, ¿no? Hasta ahora eh, se ha planteado una estrategia de lectura que son los momentos de lectura. Apliquemos los momentos de lectura para utilizar cualquier texto, para leer cualquier texto y comprender mejor. Por ejemplo, tratemos de agarrar un periódico. Un momentito, quiero esto. Ahora sí. ¿Cuántas son? ¿Ya? A ver, dicen Crispín, aquí hay una buena Adelante. pregunta. ¿Cuántas horas ¿Ya? al día es recomendable leer? ¿Cuántas horas? ¿Sí? ¿Cuántas horas al día es Ya. recomendable leer? Muy bien. A ver, hemos visto que ahora un ejemplo voy a dar para que nos demos cuenta. Cuando a un joven, a un adolescente, a los niños, cuando nos gusta jugar, ¿sentimos cansancio? ¿No? Ustedes tienen la respuesta. Cuando nos gusta hacer una actividad, qué sé yo, pintar a muchos, ¿no? A muchos pasear, otros en bicicleta, ir al parque. Cuando uno siente un gusto, y eso lo hemos vivido también nosotros como personas mayores, no sentimos cansancio. Mire, por eso que es muy importante motivar a nuestra mente, ¿no? Abrir nuestra mente y concentrarnos en lo que dice la lectura. Porque ustedes saben, jóvenes, que la lectura nos lleva a diferentes contextos que nunca hemos conocido, pero a través de las lecturas podemos conocer pensamientos de filósofos. Sí es cierto que cuesta comprender un poco, pero podemos tener la oportunidad de apoyarnos hoy
caramba, es que tenemos la suerte de trabajar con Google, hay de todo, entonces nos puede ayudar a comprender. Entonces yo diría, un término medio sería leer, qué sé yo, de hora y media, 2 horas, ¿no? Para no también sentir cansancio. Todo también es hábito, ¿no? Si uno está acostumbrado a hacer lecturas, puede inclusive leer 4 o 5 horas, ¿no? Es como las caminatas, ¿no? Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, valga la oportunidad de contarles, de trabajar en área dispersa. Y allí los hermanos campesinos, los campesinos, caminan 7, 8 horas tranquilamente. Pero nosotros, que yo soy de un lugar donde sabíamos caminar a pura moto, ¿no? Hemos llegado, en 2 horas tuvimos ya hecho pedazos, como se dice popular. Mire, entonces, como la costumbre, el hábito, nos puede moldear cierto tipo de actitud, en este caso de la lectura. Si nos acostumbramos, si motivamos a nuestro cerebro leyendo, qué sé yo, por lo menos media hora, luego vamos a querer leer más. ¿Por qué? Porque vamos a entender, vamos a comprender y vamos a ir nosotros formándonos, capacitándonos más cualitativamente. Y eso es lo que queremos, creo, en nuestros jóvenes estudiantes, ¿no? Esa sería alguna Ya, sugerencia, Licenando. ya, dicen su cámara se ha bloqueado. A ver, ya, ahora sí, ahora sí. Bueno, ¿Ya? aquí dice Fabri, dice, cuando algo te gusta, el tiempo no es problema. Eso. Aquí también dice Pepa, ¿cuál es el mejor libro que podemos leer? Es otra pregunta, pero antecitos. Eh, un poquito más yo también quiero ¿no? Adelante, aportar, adelante. aportar sobre la lectura. Es verdad que a muchos nos puede encantar leer, ¿no? Como a muchos les encanta el deporte, pueden jugar, pueden estar haciendo deporte todo el día, pero hay Así. muchos que también no tenemos, no nos gusta tal vez, ¿no? Pero es bueno agarrar, tener ese hábito, ese buen hábito de la lectura. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sugieren algunos autores que es bueno leer por lo menos 30 minutos en la mañana y tal vez otros 30 minutos en la noche. ¿De qué me va a servir? Para estimular el cerebro, ¿no es cierto? El cerebro va a ir acostumbrándose a la lectura. No estamos hoy en día acostumbrados a la lectura, a esa lectura del papel. No estamos tan acostumbrados. Fácilmente leemos del celular, ¿ya? Pero mantengamos nomás los hábitos antiguos, que es leer un diccionario, un libro, un periódico, una revista, ¿no es cierto? Tratemos de leer. Y no, como lo decía, ¿no? Un tip de lectura, leer, pasar la vista por las letras y ya, ¿no? Leamos, así sea una sola plana, leamos esa noticia del periódico, pero que se entienda la noticia, que se comprenda la noticia. Entonces podemos ir nosotros practicando, chicos, dando una lectura de unos 30 minutos en la mañana, 30 minutos en la noche. Si ya nos llega a gustar esto, entonces ampliemos el tiempo gradualmente. Ya 40 minutos puedo hacerlo, ¿no? Tampoco a la primera yo, si no me gusta leer, voy a agarrar un libro y me voy a sentar a leer 2 horas. Me voy a dormir, se va a cansar mis ojos, no voy a entender absolutamente nada. Y en conclusión, esas 2 horas va a ser pérdida de tiempo. Entonces, hagamos un buen hábito, aunque sea con 20 minutos, pero empecemos a leer y comprender las palabras que están escritas. Todo tiene un significado. El que lo ha escrito porque tenía conocimientos, ha investigado. Entonces, tratemos de hacer esa práctica de la lectura. Y poco a poco se van a dar cuenta que van a tener esa facilidad de leer. Leer no solo hasta entender, sino, aquí dice, ¿no? Alguien, Delma dice, leer hasta entender, sino leer y comprender, ¿no? Sería ilógico decir, leemos hasta entender una y otra vez, una y otra vez. Tampoco está correcto. Tenemos que tener la habilidad de leer incluso una sola vez y comprender. Así tenemos que llegar a esa habilidad de comprender a la primera lectura, pero practiquemos. Si no practicamos, la lectura siempre se va a ver complicado. En un examen de ingreso a la normal, me plantean un artículo o un párrafo de lectura de media plana, ¿ya? Por ejemplo, sobre el agua, ¿ya? Sobre el agua o la contaminación del agua. Entonces yo leo, sabemos que en el examen de ingreso tenemos poco tiempo, entonces yo tengo que tener esa capacidad de leer una vez y comprender, porque en función a esa lectura
vienen después unas 10 preguntas, ¿no es cierto? Unas 10 preguntas. Bueno, aquí hay otra pregunta, dice, ¿no? ¿Cuál es el mejor libro que podemos leer? Dependiendo al gusto que uno tiene, ¿no? Hay todo tipo de libros, hay todo tipo de libros. Puede haber libros extensos como libros cortos, ¿es cierto? Entonces, no siempre el mejor libro va a ser el más amplio, ¿no es cierto? O el más corto, ¿no es cierto? Entonces, busquemos lecturas que a nosotros nos encanten, ¿no es cierto? Bueno, Listen Crispín, ahí están los chicos, han participado, ahí tienen su participación. Algunas de estas respuestas, Alice, experto en el área del lenguaje, les va a dar respuesta y yo estoy seguro que les va a traer sugerencias de libros para la siguiente sesión, algunas sugerencias de buenos libros para su edad, ya para la edad que ustedes tienen, y les va a compartir seguramente según su experiencia de él. Por mi parte, Listen Crispín, muchísimas gracias. Yo me despido y muy agradecido a los jóvenes, como siempre, les motivo y les impulso a que continúen el curso, que no se van a arrepentir. Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos la siguiente sesión. Por el grupo de WhatsApp voy a mandar la asistencia, el registro de asistencia, y también voy a mandar de 10 preguntas sobre la clase de hoy, que va a ser como una evaluación, que es un cuestionario tal y como hemos ido respondiendo, ¿ya? Y lo van a responder en el tiempo que tengan, ¿no es cierto? Más tarde, en la noche o en la mañana, si quieren. ¿Está bien? En el grupo va a estar. Bueno, Listen Crispín, muchísimas gracias. Eso es todo de mi parte. Muy bien, muchas gracias, Licenaldo, siempre tan puntual en su participación. Queridos jóvenes y señoritas, de esta forma estamos llegando a la finalización de esta clase 2 y nos motivemos. Creo que estamos ya en una segunda sesión. Vamos a ir complejizando un poco más, viendo algunas estrategias. Creo que ese es el objetivo, ¿no? Apoyarles a ustedes para que tengan herramientas que les permita leer y aplicar estrategias para comprender lo que se lee. A ver, lo que me decía uno de los participantes a través del Licenaldo, ¿cuál sería el libro que podemos sugerir? Creo que sería de acuerdo a su intención de profesionalización. Seguramente veíamos en la encuesta muchos de los participantes que están, otros querían medicina, mecánica, otros abrazar la carrera docente como maestros. Entonces, a ver, nos vamos a dar un espacio y podemos hacer, qué sé yo, un, un formulario donde podamos tener la propuesta que cada uno de ustedes tienen para profesionalizarse, ¿no? Cuántos son de maestro, cuántos quieren medicina, mecánica, porque había una variedad de profesiones que les gustaría seguir. Y de acuerdo a eso, nosotros podemos dar alguna sugerencia para que vayan leyendo, ¿no? Entonces, jóvenes, nos motivemos, sigamos adelante. Siempre es oportuno para seguir aprendiendo cada minuto de nuestra vida. Hasta que Dios nos dé vida, debemos seguir aprendiendo. Con estas palabras, les invito a la próxima sesión, que sería la clase número 3. Estaremos comunicando oportunamente a través de el WhatsApp que está manejando el Licenaldo. Muy buenas noches, jóvenes y señoritas. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Manden deditos, ok. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.